Doctor Who es una serie caracterizada por ser generalmente para todos los públicos. Por ello no suele ser una serie muy explícita, no nos muestra escenas de extrema violencia o gore, cosa que por ejemplo en el spin-off de Torchwood sí que pudimos ver. Pero Doctor Who sabe jugar para enseñar sin realmente enseñar. Por eso hoy te traigo mi top 6 de momentos con contexto más oscuro de Doctor Who de la serie moderna, ya que la clásica merece su propio top. Sobra decir que todo esto es opinión personal, que pueden haber más momentos dignos de entrar al top que no haya incluido, así que si tienes una opinión diferente, déjamela saber en los comentarios y hacemos una parte 2. Sin nada más que decir, comenzamos. Número 6. El lado oscuro del miedo. Una de las entidades que más curiosidad ha despertado por su fugacidad y el desconocimiento que nos provoca es la entidad medianoche. Si hay un capítulo que pueda asemejarse al terror psicológico, sin duda es este. Un tranquilo viaje en medio de la nada, con un revuelto de personas variopintas en un planeta donde no hay vida. ¿Qué puede mal ir Sal? La entidad medianoche no solo acaba con los pilotos, que no sabemos exactamente qué hizo con ellos, si simplemente los dejó expuestos al planeta, se los comió o vete tú a saber. Sin embargo, lo que tenemos claro es que se fueron a otra vida. Lo oscuro del episodio, sin embargo, no es la muerte de esos dos, sino el hecho de cómo la paranoia colectiva es capaz de sacar lo peor de cada persona, atreviéndose incluso a haber tirado a una persona inocente, condenándola a su muerte. Si bien el capítulo nos muestra la oscuridad de los corazones de las personas ante el miedo a lo desconocido, nos arroja algo de esperanza cuando la azafata decide sacrificarse para salvar al doctor, por lo que podemos ver que incluso en mitad de la oscuridad que arroja la medianoche, siempre hay una estrella esperando brillar. Número 5. Alabadlo. El complejo de Dios era una nave prisión construida para encerrar al Minotauro. Al parecer, este prisionero se había hecho pasar por una deidad hasta que fue aprisionado, aunque quienes lo hicieron debieron tenerle el suficiente cariño como para adaptar la nave para que le llevara comida. Con el paso del tiempo, la prisión quedó atascada con forma de hotel, pero su funcionamiento seguía siendo el mismo: contener a la criatura encerrada y conseguirle alimento. Todas las habitaciones del hotel guardaban en su interior distintos miedos con el que atemorizar a los individuos y que estos se aferraran a su fe, un instinto primario que creo que tenemos todos. El hecho es que aquello que puede darte esperanza en realidad está siendo tu condena, pues cuanto más se aferraban a su fe las víctimas, más cerca estaban de ser devoradas. El Minotauro lograba convertir la fe de sus víctimas en su propia fe, haciendo que ellas mismas se entregaran voluntarias para ser devoradas. Por esto, se queda en el puesto 5. Número 4. No hay esperanza. Cuando el amo regresó a la pantalla, creando una paradoja y preparándose para destruir todo el universo, nos presentó a unos aliados peculiares, los Toclafane. Y es que haber visto simplemente esferas flotantes matando a cualquiera podría haber estado bien, pero el contexto que tienen estos es oscuro y triste. Durante el fin del universo, los últimos restos de la humanidad buscaban el modo de sobrevivir. Fue entonces cuando un rayo de esperanza resonó en el cosmos, un mensaje que decía: venid a utopía. Y de pronto la humanidad creyó que podría salvarse de la destrucción, solo para finalmente no poder y acabar estrellados en un planeta frío e inhóspito. En su desesperación, la humanidad trató de sobrevivir como fuera, y aunque no se entra mucho en detalle, se sabe que se canibalizó y volvió a la infancia, al menos en mentalidad. Supongo que para hacer más llevadera la realidad, por lo que más o menos podemos decir que la humanidad evolucionó al Toclafane, seguramente de forma artificial, al puro estilo Cybermen, tan solo para descubrir que ni de este modo podían sobrevivir a la realidad. Número 3. La carne es basura. En el episodio de la carne rebelde, conocimos a la carne, materia programable de uso frecuente en trabajos peligrosos, que usaban para crear cuerpos clones dirigidos por los humanos. En esencia es una herramienta genial, ya que como usuario te permite realizar tareas peligrosas sin correr riesgo realmente, y además no te debe cansar mucho la jornada de trabajo, son todo ventajas. El problema es cuando descubres que, según el doctor,
La carne era consciente, dado que cuando él la escaneó, esta hizo lo mismo con él. Además, previamente ya parecía haberse dado casos en los que la carne se había independizado del control del humano, y en los eventos de la carne rebelde vimos como el grupo se quedó independiente, manteniendo los recuerdos de sus anfitriones. Los límites sobre qué te hacen humano se cuestionan en este episodio, pero lo realmente oscuro es saber que efectivamente la carne era plenamente consciente y que sufría por cada pérdida de los suyos. Sin embargo, la humanidad, ajena a todo esto, sigue usando la carne como una mera herramienta, siendo inconsciente del terrible daño que estaba ocasionando. Aquí la pregunta es, si la humanidad podía afirmar que la carne era consciente, ¿seguiría usándola? Número 2. El Dalek bueno es el Dalek muerto. En el episodio Dalek de la primera temporada, podemos encontrar un superviviente de la Guerra del Tiempo, un Dalek que estaba gravemente herido y debilitado e incapaz de romper sus ataduras. En el vídeo sobre los actos cuestionables del Doctor, que te lo dejaré por aquí si me acuerdo, mencionamos este momento. Algunos lo justificasteis, otros no, pero en cualquier caso entra en este top por mostrarnos el lado oscuro del Doctor. Pongámonos en contexto. El Doctor se nos presenta como un héroe moral, un firme defensor de lo que está bien o lo que está mal. Sin embargo, su encuentro con el Dalek nos hace ver el lado oscuro que tiene el Señor del Tiempo, o quizá incluso el lado más humano. Dicho lado oscuro no es más que el reflejo de lo ocurrido en la guerra, lo que aún queda del guerrero en el Doctor, las heridas abiertas, el peso y la carga en los hombros del que sobrevivió en la guerra. La tortura que ocasiona al Dalek no es más que un intento de escape del dolor que tiene de haber matado a su propia gente, de haberse quedado solo en el universo, de ser aparentemente el mayor genocida, incluso de haberse convertido en un buen Dalek. Olvidados. En el capítulo de presentación de Amy y el Doctor de Matt, vemos al Doctor envuelto en una aventura con policías extradimensionales, el prisionero Zero y grietas en la pared. Conocemos a Amy, la pequeña Amelia Pond que se cansó de esperar al Doctor. Amy, quien vive en aquella enorme casa solo con su tía, se ve envuelta en la invasión a Traxi y a medida que avanza la temporada, descubrimos que aquella grieta en la pared era más que una simple grieta. Amy en realidad no vivía simplemente con su tía. En esa casa grande vivió feliz con sus padres hasta que estos fueron absorbidos por la grieta. No sabemos si el prisionero Zero tuvo algo que ver aquí. En cualquier caso, Amy y el resto del mundo simplemente olvidó a sus padres. El amor o el sacrificio que hubieran hecho por su hija simplemente fue borrado. Amy creció con su tía sin recordar siquiera el rostro de su madre. La humanidad como criadero. Cuando el Doctor se reencuentra con Donna, no solo nos regaló una de las mejores escenas de todo New Who, sino que además nos llevó de la mano una aventura que, si bien tiene tintes infantiles, su contexto es un poco oscuro. Hablamos de los adiposos o los adipocitos, unas pastillas maravillosas te hacen perder peso fácilmente. La oscura realidad es que dentro de esas pastillas había tal vez un huevo que permitía que germinara el adiposo, usando a los humanos como anfitriones. Hasta aquí más o menos está bien, si eres consciente de lo que ocurre incluso te puede interesar. El problema es cuando deciden que todos los adiposos se formen rápidamente, y entonces la humanidad se convierte en un criadero de adipocitos que no dejan ni los huesos. Número 1. Piezas de recambio. Uno de los episodios más queridos por el público es el episodio de la chica de la chimenea. En este episodio el Doctor se encuentra con Madame de Pompadour a lo largo de su vida. No voy a contarte el episodio y si no lo has visto, hazlo y no sigas viendo el vídeo porque te comerás buenos spoilers. La señora Madame de Pompadour es acechada por robots a lo largo de toda su vida, lo que eventualmente hace al Doctor encontrar el origen de estos seres, detectando la nave espacial SS Madame de Pompadour. En la nave no había tripulación, lo que llevó al Doctor a investigar, descubriendo que la nave había sufrido un accidente debido a una tormenta de iones en el cúmulo Dagmar. Más tarde descubrimos que los robots se habían dedicado a usar la tripulación como piezas de recambio para reparar la nave, y que el acecho a Madame de Pompadour, o también conocida como Jean Antoinette Poisson, tenía el objetivo de extraer su cerebro para usarlo como el nuevo ordenador de a bordo.
Así usaron ojos como lentes, órganos como conductores, y lo peor de todo es cuando ves el tardisodio de este episodio y descubres que los robots apenas perdieron el tiempo cuando ocurrió el accidente, pues inmediatamente después, sin importar si la tripulación estaba viva o no, comenzó a cosecharla para usarla. Aunque no sería la única vez que estos robots actuarían de forma similar, pues en el episodio de No Respires, primer episodio de Capaldi, encontramos algo similar. Para rematar esta historia, el ordenador central de la nave se había dedicado a estudiar tanto a Madame de Pompadour que llegó incluso a creer que era la mismísima Madame de Pompadour, pasando una eternidad en silencio, preguntándose por qué no veía ni sentía nada, y preguntando a dónde se había ido el doctor. Irónicamente, la falsa Madame de Pompadour, aún consciente de todo lo que la original había aprendido, incluyendo la existencia del SS Madame de Pompadour, especuló sobre la posibilidad de que esto mismo le sucediera a la computadora de la nave, sin percatarse de que ya había ocurrido y era ella la nave. Digno de un episodio de Más allá del límite o Black Mirror. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Este ha sido mi top 6 de los contextos más oscuros de los episodios de Doctor Who. Por supuesto, espero que me comentes cuáles son los tuyos y si estás de acuerdo conmigo. No olvides suscribirte y nada más en el vórtice del tiempo. Dale like si te ha gustado y compártelo por todo el espacio-tiempo. Yo soy Becro y esto es Gallifrey Legacy.